Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, nació el 25 de agosto de 1905 en Głogowek, cerca de Varsovia, en Polonia. Su nombre al ser bautizada fue Elena Kowalska. Tuvo 8 hermanos, su padre se llamaba Stanislao y su madre era Mariana. Eran humildes y vivían de su granja. La crearon con mucha disciplina y le dieron un claro ejemplo de la vida católica, con lo que aprendió a ser laboriosa, obediente, pero lo que más se destacó fue su piedad hacia los pobres. A los 5 años tuvo un sueño. Su madre narra que Elena un día le dijo: yo estuve caminando de la mano de la Madre de Dios en un jardín preciosísimo. Muchas veces también se levantaba en horas de la noche a rezar y su madre le decía: acuéstate, que ya es muy tarde. La niña le contestaba: mi ángel de la guarda me ha despertado para que rezara. A los 9 años, al recibir ya su primera comunión en la iglesia de San Casimiro, sintió el llamado de Jesús y cada vez que recibía la comunión se quedaba en oración en el altar a Jesús sacramentado sin tener en cuenta cuánto tiempo duraba con él. Después de empezar a presentar la confesión para la comunión, lo siguió haciéndolo, confesándose cada semana. Dentro de su familia, ella besaba siempre las manos de sus padres y les pedía perdón, y a pesar de esto ninguno de sus hermanos lo siguió haciendo. A los 12 años inició su formación escolar y no tuvo más de 2 años en capacitación, y eso que fueron incompletos debido a que su país, Polonia, fue ocupada por Rusia y en esa época se vivía en mucha tensión y las escuelas por esa razón fueron cerradas. A esa edad prácticamente le tocó ser obligada ya dejar su cupo de estudio para los niños de menor edad, pero era profundamente influenciada por las visiones y los mensajes de nuestro Señor Jesucristo desde ese momento. A los 9 años dejó su hogar para trabajar en los servicios domésticos en casa de familias y ayudó también a su familia económicamente y a sus padres, quienes a su vez se le opusieron que dejara la idea de ser monja una vez que ella se lo manifestó y que debía esperar a adquirir ya una mayor experiencia. Así pasó el tiempo y a los 17 años ingresó a la casa de sus padres de nuevo después de haber laborado en diferentes sitios y lugares en familias, con la intención de ingresar ahora sí al convento, como ya se lo había manifestado tiempo atrás. Pero sus padres no tenían cómo pagar el sostenimiento de Elena en ese convento, con lo que tuvo que reanudar también de nuevo, olvidarse de su vocación y volver a su trabajo como empleada al servicio de familias acomodadas. Sentía que su vocación ya no formaba parte de su vida y se vinculó aún más a la vida social. Pero una noche estaba ella en una fiesta junto con su hermana Josefina. A los 19 años, Elena escuchó una voz en su mente que le decía: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me ignorarás? Y vio al momento una clara imagen de Jesús herido y sangrando en plena pasión. De inmediato salió discretamente de la fiesta y se fue a la catedral de San Stanislao Kotska y se arrodilló ante el sagrario a orar, manifestándole al Señor que se dignara hacerle conocer qué tenía que hacer para que a partir de ese momento, y ella le manifestó que estaba ya a su disposición. Inmediatamente oyó ella una voz que le dijo: ve inmediatamente a Varsovia y allí entrarás en un convento. Al otro día de madrugada viajó solo con un vestido de equipaje y, habiéndole encargado a su hermana que la despidiera de sus padres y les explicara la razón del viaje, llegando así a la catedral de Varsovia,
a la capital de Varsovia sin dinero y sin saber a dónde se debía dirigir. Al llegar a la capital le pidió a la Santísima Virgen María que le hiciera saber a dónde debería dirigirse, y así entró a la iglesia de Santiago Apóstol, asistiendo a la misa, y al terminar esta, habló con el sacerdote, quien enseguida se dispuso a ayudarla. Le dio una dirección donde una señora Lipsier, quien era muy católica, y allí se hospedó. Luego, esta señora la acompañó en diferentes conventos buscando dónde vincularse, pero en ninguno le brindó la oportunidad. Una y otra vez insistía y nada. Pero un día, de tanto insistir, llegó a la congregación de la Madre de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, en la calle Signia. Allí pasó algo maravilloso, porque la Madre Superiora, Micaela, estaba dispuesta a negarle la posibilidad de ser admitida. Sin embargo, cuando oyó la historia que le contó Elena, la Madre Superiora, al notar las palabras que salían desde el fondo de su corazón, la conmovieron. Y así la Madre Superiora la llevó al altar para que fuera el mismo Señor nuestro quien decidiera si era admitida o no. Y apenas Elena vio a nuestro Señor Jesucristo al frente, cayó de rodillas y empezó a hablarle y a hacerle la petición. Y en un instante escuchó una voz que le decía: yo te acepto, tú estás en mi corazón. Ella inmediatamente se transmitió la respuesta a la Madre Superiora, que le dijo: si el Señor te acepta, yo también te acepto. Esta es tu casa. Elena, de esta manera inicia ya su vida en el convento. Sin embargo, le tocó trabajar como empleada doméstica durante un año más, hasta que logró conseguir el dinero que era necesario y que debía aportar al convento para su sustento. A los 20 años, en el día del Corpus Christi, hizo sus votos de castidad perpetua al Señor. A partir de ese momento sintió una mayor intimidad con Dios, su esposo, con quien empezó a encontrarse de una forma ya mucho más continua. A los 21 años viajó de nuevo al noviciado llamado Lugar de San José en Cracovia, donde recibió el hábito de novicia y el nuevo nombre de Sor María Faustina, a lo que Jesús, quien la estaba siempre acompañando en todo momento, le hizo ver lo que iba a sufrir en esta nueva vocación. Esta noticia la impresionó, pero también le dio una gran paz. Después, desde ahí, sintió que no encontraba la forma de comunicarse con Jesús, pues cuando se sentaba a meditar, no veía nada, todo era oscuro, y a su vez era víctima de tentaciones y visitas de espíritus oscuros. A pesar de todo esto, siguió firme y esperando que esto en cualquier momento cambiaría. La Madre Superiora la enviaba a realizar varias labores, y dentro de estas estaba la cocinada y escurrida de las papas. Ella se fue debilitando por su cantidad de labores que hacía, a tal punto que ya se le hacía imposible levantar la olla de las papas para escurrirlas. Fue entonces cuando le manifestó al Señor que se sentía muy débil, a lo que le contestó el Señor: desde hoy tendrás gran facilidad para hacer las cosas, pues yo te fortaleceré. Y esa misma noche, cuando fue a levantar la olla de las papas, lo hizo con gran facilidad y le escurrió el agua, y al quitar la tapa de la olla, en vez de papas habían rosas rojas, y para ella eran las más hermosas rosas que había visto hasta ese momento. Luego escuchó una voz que le decía: yo cambié tu trabajo tan duro en un ramo de las más bellas flores, y su aroma y perfume sube hasta mi trono. 5 años más tarde celebró los votos definitivos, cuando tenía 28 años. Esto ocurrió en el convento de Cracovia. Un día dejó escrito en su diario:
cuando se refería a Jesús. Tú sabes que desde niña deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un corazón tan grande como ningún alma te amó hasta ahora. Este gran amor fue lo que logró un alto grado de unión de su alma con Dios, y eso la hizo esforzarse y luchar en duros combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor colmó de mucha gracia extraordinaria los dones de la contemplación, de profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia. Tuvo a tal punto revelaciones, estigmas ocultos, dones de profecía, leía las almas humanas y también desposorios místicos. Colmada de tanta gracia, ella escribió: ni la gracia, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don hacen el alma perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Sor Faustina, por eso, no estuvo exenta de ataques del maligno. Gran parte de su noviciado recibió constantes combates interiores, tormentos y tentaciones en la misma misa y aún en la capilla donde ella hacía sus oraciones de manera permanente durante el día. Ella escribió después: el sufrir es una gracia grande. A través del sufrimiento el alma se hace como la del Salvador. En el sufrimiento el amor se cristaliza. Mientras más grande es el sufrimiento, más puro es el amor. Sor Faustina, para salvar las almas, se ofreció como víctima de los pecadores y por este motivo tuvo diversos sufrimientos. Ahí nuestro Señor le reveló lo que tendría que sufrir. Con esto empezó un sudor frío que bañó su frente, y después, cuando aceptó de manera voluntaria este sacrificio, plenamente consciente de lo que hacía, sintió la presencia de Dios que la cubría completamente, expresando: me parecía que me moría de amor a la vista de su mirada. Ese mismo año, durante la Cuaresma, experimentó en su propio cuerpo la pasión del Señor, pues recibió de manera invisible los estigmas. Solo se lo dijo a su confesor narrándolo así: vi una gran luz, y de esta luz salían rayos que me envolvían completamente. De repente sentí un dolor muy agudo en mis manos, en mis pies y en mi costado, y sentí el dolor de la corona de las espinas. Pero esto solo fue por un corto tiempo. Pero esta pasión se siguió repitiendo cada viernes, y cuando se encontraba con una persona que no estaba en estado de gracia, el dolor era tan duro que si no hubiera sido por la gracia de Dios, no lo habría soportado, comentaba Sor Faustina. Al final de su postulado, Sor Faustina le preguntó al Señor por quién más debía orar, y esa misma noche tuvo una visión. El ángel de la guarda le pidió que lo siguiera, y cuando se dio cuenta estaba en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Comenta: noté que trataban de orar por ellas mismas, pero les era inválido. Se le aclaró a ella que solo las oraciones nuestras eran valederas para ayudarlas. Las llamas que las quemaban no me podían tocar, decía, y les pregunté qué era lo que más les hacía sufrir. Ellas contestaron: sentirse abandonadas por Dios. Luego vi a Nuestra Señora. Estas almas la llamaban Estrella del Mar. Después de esto, mi ángel de la guarda me sacó de ahí, y la voz de mi Señor me dijo: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. 3 años después, de nuevo fui llevada por mi ángel de la guarda al infierno.
En esta ocasión me permitieron ver los tormentos que ellos sufrían, los cuales estaban clasificados. Se podían clasificar de la siguiente manera. El primero era la aprobación de Dios. El segundo, el perpetuo remordimiento de conciencia. El tercero, la condición de nunca cambiar. Cuarto, el fuego que penetra en las almas sin destruirlas era un sufrimiento terrible, ya que es un puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios. Quinto, se está en una oscuridad continua y un dolor sofocante terrible. Pese a la oscuridad, las almas se pueden ver entre ellas. Sexto, están en la compañía constante de Satanás. Séptimo, se está en una angustia horrible. Sienten odio a Dios y dicen palabras vulgares y blasfemias. Estos tormentos son los llamados de los sentidos. Cada alma pasa por los sufrimientos según sus pecados. Fuera de estos hay también tormentos especiales para los casos especiales. Existen cavernas y fosas de tortura donde cada agonía es diferente. Aclaro que todo esto se narra por orden de Dios, quien manifiesta que no quede duda de que el infierno existe y ninguna alma encuentre la excusa de que no sabía de su existencia, lo aclaró Santa Faustina. Al mes siguiente, después de ahí, de haber tenido esa experiencia con el infierno, me sentía muy débil y prácticamente me mantenía en cama. Cuando empezó después la visualización del cielo, describiéndola de la siguiente manera: estuve en el cielo en espíritu y la cantidad de belleza era incomparable y la felicidad que nos espera después de la muerte también. Todas las almas alaban y daban gracias a Dios constantemente. Esta fuente de felicidad es invariable en esencia, aunque se están renovando constantemente. A todas las criaturas es esta dicha de felicidad, pero en ningún momento deja de ser permanente. Dios le hizo saber que hay una cosa de infinito valor para él: el amor, amor y nuevamente amor a él. Nada tiene comparación como un acto de amor a Dios. Dios, en su gran majestad, es adorado por los espíritus celestiales de acuerdo a sus grados de gracia y de jerarquías en que son clasificados. Mi alma está llena de paz y amor. Mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es, decía Sor Faustina. Jesús le reveló que ella había sido escogida por Él para revelar la misericordia al mundo. También le dijo que anotara todo lo que le decía en un diario para evitar que se olvidara, pues todo lo que se le diría era supremamente importante conservarlo. El 22 de febrero de 1931, nuestro Señor Jesucristo le hizo dos peticiones a Santa Faustina. La primera, que se debía celebrar la fiesta de la Divina Misericordia cada año y que sería el siguiente domingo al de Pascua de Resurrección. Y la segunda petición era que mandara a pintar la imagen que él mismo le mostraría. Y en ese mismo momento se le reveló la imagen de él con dos rayos de luz saliendo desde su corazón, donde tenía su mano izquierda un rayo hacia la derecha de color rojo y el otro de color blanco hacia la izquierda, que representaban la sangre de los pecadores y el agua que brotó de su costado en la cruz, y con la mano derecha levantada en un gesto de bendición, y debajo de sus pies la inscripción que decía: Jesús, en ti confío. Además, le aclaró que esta imagen iba a ser muy importante para la salvación de muchas almas. Después de esta recomendación, Santa Faustina se propuso a realizar la tarea
y buscó incesantemente un pintor para que realizara la obra. Duró casi 3 años buscándolo y fue por medio de su director espiritual que logró encontrar a Eugene Kavialovsky, quien sería el encargado de realizar la pintura. Y pasados meses ya terminada la obra, Sor Faustina fue a ver cómo había quedado la obra y al verla quedó muy triste, ya que no revelaba lo que ella tanto le había recomendado. No le veía la belleza que Jesús le había mostrado por ningún lado. Y salió muy triste, dirigiéndose a orar al altar y a pedirle de nuevo que si había alguien que pudiera pintar la obra como él se la había revelado, llegando a transmitir ese amor y esa misericordia. A lo que Jesús le dijo: no está en la belleza del color, ni en la habilidad del pincel la grandeza de este cuadro, sino en mi gracia. Ella no sabía lo que Dios estaba haciendo con ella. Ya en esos años, Sor Faustina le aumentaron los sufrimientos interiores, las llamadas noches pasivas del espíritu y las dolencias del cuerpo. Desarrolló una tuberculosis que le pasó hasta de los pulmones hasta el sistema digestivo, por lo cual estuvo 2 veces en el hospital internada en Cracovia. A tal punto fue su enfermedad que falleció el 5 de octubre de 1938 a los 33 años de edad, la misma edad de nuestro Señor Jesucristo. Su funeral se realizó 2 días después en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y fue sepultada en el cementerio de la comunidad de Cracovia, Legia Lepsniki, y luego en 1966 fue trasladada a la capilla. El pintor Adolfo Gila se ofreció para pintar la obra en 1943, o sea, 5 años después de que Santa Faustina había fallecido. Él quería pintar la obra para la casa de Cracovia donde Santa Faustina había vivido sus últimos años, y esta obra se dio con la recomendación que la misma Santa Faustina había recomendado, y en el año siguiente ya estaba terminada. Hay que aclarar que luego fue retocada por el padre Sopoco 10 años después, con el fin de resaltarle los mensajes que el mismo nuestro Señor le estaba enviando, o que tanto insistía a través de Santa Faustina. El 7 de marzo de 1992 fue declarada heródicas de las virtudes de Sor Faustina, y el 21 de diciembre de ese mismo año se llevó a cabo una curación milagrosa por medio de su intersección y fue reconocida por el Vaticano. Y el 18 de abril de 1993 el Papa San Juan Pablo II tuvo el honor de declararla venerable sierva de Dios, y a partir de ahí Sor Faustina Kowalska fue llamada beata. En 1997 el Papa San Juan Pablo II hizo una peregrinación a la tumba de la entonces beata Faustina en Polonia y le llamó Gran Apóstol de la Misericordia en nuestros días. El Papa dijo en su tumba: el mensaje de la Divina Misericordia siempre ha estado cerca de mí como algo muy querido. En cierto sentido, forma una imagen de mi pontificado. El 10 de marzo del año 2000 se anunció la fecha para la canonización después de haber sido aceptada el segundo milagro obtenido por su intercesión. El milagro fue la curación del padre Pictel de una condición congénita del corazón. Después de las oraciones hechas por los miembros de la congregación de su parroquia, el día del aniversario de haber fallecido Santa Faustina, el 5 de octubre, pero del año 1995, la Secretaría de la Misericordia de Dios la elevó a los altares del Santo Padre el 30 de abril del año 2000, el Domingo de la Divina Misericordia. Se aclara que es la primera santa que fue canonizada en el año jubiliar 2000 y fue la primera en el milenio. Su festividad
la celebra la Iglesia Católica el 5 de octubre. Hasta aquí la vida de Santa Faustina Kowalska. Los invitamos a seguir viendo las historias de nuestros santos católicos.